Bienvenidos a todos nuestros participantes a este webinar patrocinado por DoD Consulting Group. Estaremos hablando sobre estrategias financieras prácticas para navegar en medio de la era post-COVID-19. Bienvenidos a nuestros participantes y a los que poco a poco se van conectando. Les pido por favor, si pueden, mediante la cajita del chat, comentarme o levantar la mano si me escuchan de manera correcta. Excelente, muy bien. Estamos recibiendo que estamos ya comenzando muy bien esta transmisión. Y a nuestros participantes les doy la más cordial bienvenida a este webinar patrocinado por DoD Consulting Group, Estrategias Financieras Prácticas para Navegar en medio de la era post-COVID-19. Quiero hacerles su conocimiento que a los participantes de este webinar será grabado y de igual manera lo pondremos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube de DoD Consulting Group y también podrán tener acceso a él en el canal de YouTube. También estaremos transmitiendo en vivo en Facebook, ahí tomando sus comentarios y opiniones sobre este webinar. También les comento que primero tendremos una sección de panelistas que estarán exponiendo este tema, Víctor Hugo Vela y José Luis Lugo, y después tendremos una sección de preguntas específicas de preguntas sobre el tema del día de hoy. ¿Listo? Si me ayudas con la siguiente, Víctor, por favor. Como les comenté, estaremos transmitiendo en Facebook este webinar y quiero comenzar presentando a nuestros panelistas. Nuestros ponentes el día de hoy son Víctor Hugo Vela, consejero profesional independiente, consultor de negocios experto en institucionalización de empresas y en formación de consejos de administración y órganos de gobierno. Además, se ha especializado en preparar empresas para emitir en el mercado de valores. José Luis Lugo, consultor con 23 años de experiencia, en donde se ha desempeñado como líder de proyectos de transformación organizacional, planeación estratégica, implementación de modelos de gestión. ¿Ya hizo el movimiento, verdad, señor? Ya estaba moviendo. De riesgos. Adicionalmente, en su experiencia profesional, ha participado en transacciones de Merger and Acquisitions, así como emisiones de deuda y capital a través de la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York. Víctor, Hugo y José Luis, bienvenidos y muchas gracias. Comenzamos con este webinar. Gracias, Carla. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Antes de iniciar la sesión, yo quisiera arrancar lanzando una pregunta. En realidad es una pregunta que la podríamos dividir en dos. Y la primera parte es, ¿a cuántos de estos webinars o este tipo de pláticas hemos participado en los últimos meses desde que comenzó esta crisis? Y la segunda parte es, ¿cuántas de las acciones que hemos escuchado y de las recomendaciones que hemos escuchado, ideas que hemos obtenido en estos seminarios, las hemos podido implementar, llevar a cabo en nuestra empresa de tal manera que hoy estemos viendo algún beneficio de lo que hemos escuchado? Es nuestro deseo que al final de esta charla ustedes hayamos logrado el objetivo de haber compartido con ustedes algunas ideas prácticas que pudieran ser de beneficio para gestionar mejor la crisis que estamos enfrentando. El objetivo entonces es aportar ideas y consejos prácticos en apoyo a las empresas que han visto afectada su liquidez después de la crisis sanitaria del COVID-19. Y quiero ser muy enfático en la parte de prácticos, porque la parte práctica muchas veces es la que nos falla en las empresas. Planeamos demasiado, a veces buscamos el plan perfecto, pero muchas veces el plan perfecto no existe y tomamos mucho tiempo y muchos recursos en la planeación y después fallamos en la implementación. Nosotros queremos ahora hacer un planteamiento mucho más práctico, mucho más de acción, más que de planeación. Si bien la planeación es importante, es más importante que esa planeación no nos paralice.
que podamos empezar a llevar acciones, aunque sean pequeñas, y mucho de lo que vamos a compartir ahora pudiera parecer mucho de sentido común, demasiado práctico, demasiado obvio, pero sentimos que todas estas acciones en su conjunto implementadas pueden ser de gran beneficio para las organizaciones. Y hablando de acciones, estamos viendo acciones inmediatas que se están tomando en el mercado por algunos de los participantes que hoy se han visto muy afectados por esta crisis. Muchos de ellos están empezando ya a tomar acciones y todas estas acciones en el marco de la ley son tendientes a preservar por primer lugar el negocio. Es decir, el objetivo de los directivos y los consejeros de estas empresas, lo primero que están diciendo es tenemos que rescatar el negocio. A partir de rescatar el negocio vamos a ser capaces de reinventarnos, de reestructurarnos, de reorganizarnos y salir adelante. Pero es muy importante comenzar ya con acciones y empezar a determinar en cuánto tiempo vamos a estar listos para poder retomar el rumbo. Varios son los casos en nuestro mercado, en nuestra economía. Lamentamos comentar que probablemente vengan muchos otros más atrás de estos sonados casos y ya vamos viendo algunos otros casos que se están empezando a formar. Y si bien nosotros no vamos a hablar tal vez de acciones tan extremas o drásticas como las que están implementando estos dos ejemplos, sí creemos que en su conjunto todas estas acciones nos pueden permitir enfrentar mejor la crisis. Bueno, a manera de introducción, tenemos que estar conscientes que esta pandemia ha desencadenado una profunda crisis global de salud pública, pero también una crisis muy profunda en materia económica, que estamos viviendo un periodo de extrema incertidumbre. Sin embargo, la historia nos dice que los mercados y los negocios despegan e incluso obtienen crecimientos importantes después de una crisis importante. Es importante accionar. Es importante que ahora se tomen las acciones para mitigar los efectos y en todo caso prepararnos para nuestro plan de recuperación antes que esto sea oficial. Es decir, antes de que el gobierno diga que ya estamos en un proceso de recuperación, es el momento de empezar a predecir con exactitud si ya llegamos al punto en el que deberíamos de estar. Y por otro lado, Y por otro lado también, es comentarles que vamos a revisar algunas estrategias que nos van a permitir proteger y preservar y, de ser posible, aumentar nuestra solvencia y liquidez, aún durante esta crisis. Bueno, nuestro enfoque entonces partirá de 4 áreas de gestión financiera que son fundamentales en este momento. Vamos a hablar de la liquidez o de las acciones que podemos implementar para atraer liquidez al negocio, para aquellas empresas que se han visto muy dañadas en su flujo. Vamos a revisar algunas partidas importantes del capital de trabajo que son fundamentales tener en el radar en este momento. Vamos a hablar de una perspectiva de crédito y riesgo, no solamente desde el punto de vista tradicional, es decir, de nuestros clientes, sino también cómo empezar a ver el riesgo por el lado de nuestros proveedores. Y vamos a ver un enfoque diferente en la parte de los estados financieros y empezar a verlos como una fuente de liquidez. Bueno, por la parte de liquidez, para muchas compañías, la pérdida de ingresos es una realidad más que un simple desfase temporal entre la oferta y la demanda. Evidentemente, todo esto está creando presiones adicionales sobre el capital de trabajo y sobre la liquidez. En esta sección vamos a hablar de diferentes acciones para agilizar la gestión de créditos para aquellas compañías con urgentes necesidades de flujo. Sabemos que muchas empresas hoy se están viendo obligadas a salir a buscar financiamiento. Pero es muy importante que cuando salgamos a buscar ese financiamiento lo hagamos en las mejores condiciones. Por eso queremos nosotros compartir algunas consideraciones importantes antes de salir a pedir un crédito. Y sabemos, por ejemplo, que el tiempo es un factor importante. Siempre sabemos, o si no lo sabemos, tenemos que considerar que los requisitos y los procesos para obtener un crédito son muy largos y complejos.
Muchas veces el fondeo nunca llega o a veces llega tarde o simple y sencillamente desistimos en el proceso y buscamos otra alternativa. Es importante ahora considerar los tiempos. También es probable que ante esta circunstancia nuestros límites de crédito hayan rebasado ya el límite de riesgo y el banco evidentemente no me va a ver igual hoy que como me veía ayer. Esta percepción de riesgo ha cambiado y dado que los resultados financieros de muchas empresas en el primero y segundo trimestre del año ya están empezando a mostrar los efectos de esta baja intensidad en la economía, es muy probable que esa percepción incluso se incremente. Por lo tanto, tenemos que estar sumamente preparados para enfrentar las negociaciones con estas instituciones financieras para que cuando nosotros presentemos nuestra solicitud estemos en las mejores condiciones de negociación, habiendo anticipado nuestras acciones y nuestros análisis. Es importante, es muy recomendable que debido a estos cambios, revisar cuáles son nuestros covenants, si tenemos un clean-up enfrente o próximo a vencer, porque todo esto va a reconformar la situación de nuestros estados financieros y tendremos que estar muy atentos de en qué posición estamos ahora respecto de nuestros niveles y nuestras capacidades de endeudamiento. Acciones que podemos tomar con respecto a estas consideraciones es si en la organización de manera interna no existen los expertos en materia de reestructuración, liquidación de pasivos, reducciones de deudas, es importante que se acuda a esa experiencia de manera externa. Por otro lado, también es importante, antes de hacer el planteamiento de ir a buscar un financiamiento con un banco, explorar todas las alternativas que hoy están disponibles en el mercado financiero mexicano. Recién se publicaron unas reglas contables, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, en donde ellos promovieron o instruyeron a los participantes del sistema financiero para dar ciertos beneficios a los acreditados. Esto incluyó no solamente a los bancos, a las arrendadoras, a las aseguradoras, en fin, todas ellas. Hay que explorar esos beneficios antes de ir a pedir un crédito, porque eso nos permitirá saber diversificar nuestras alternativas y poder fijar una mejor posición de nuestras necesidades de crédito. Y a nivel del Consejo de Administración es muy importante que esté asesorado el Consejo respecto de los riesgos y los beneficios de reestructurar una deuda. A veces la acción nos lleva a tomar decisiones, pero es muy importante que esas decisiones también estén valoradas a nivel del Consejo de Administración. Bueno, pasando, una disculpa. Perdón, esto siempre pasa. Bueno, hablando entonces ya de las acciones las sugerencias para la toma de decisiones en cuanto a financiamiento, es muy importante saber cuánto financiamiento necesito y por cuánto tiempo. Recién conocíamos el caso de un par de socios, de un par de empresarios que habían llegado a la conclusión de que era necesario pedir un financiamiento. En eso ya se habían puesto de acuerdo. Lo que no habían decidido es cuánto necesitamos, cuánto vamos a pedir. Y ese es un problema que enfrentamos cuando salimos a pedir financiamiento. Por eso es muy importante que corramos todos nuestros escenarios de sensibilidad, de flujo de efectivo y ventas. Es muy importante que podamos ver qué es lo que pasa con el ingreso y qué es lo que pasa con el flujo si el volumen se cae a determinado nivel, si el impacto del tipo de cambio es de determinado nivel. En fin, todas las variables que entran en un escenario de sensibilidad nos podría permitir calcular o con algún nivel de exactitud cuál es la profundidad de la necesidad de flujo de efectivo y por cuánto tiempo voy a tener esta situación. También es importante que dentro de esa evaluación de esos escenarios modelemos los costos y términos y condiciones. Es decir, si yo voy a pedir un nuevo crédito, evidentemente voy a tener un mayor gasto financiero, voy a tener que tener un desembolso en el repago de estos créditos y por lo tanto el modelo de sensibilidad debería estar considerando estos efectos para poder determinar hasta dónde y hasta cuándo. Es muy importante entonces también determinar el plazo correcto. No es lo mismo, es casi lo mismo salir a pedir 100 que 110 o 115. Si estamos invirtiendo tiempo y recursos, es importante saber la cantidad exacta, pero también
cuándo voy a estar en condiciones de hacer ese pago de intereses y cómo va a estar mi flujo para también hacer el pago de mis amortizaciones antes de tener que reestructurar. Es probable que yo, antes de ir a presentarme a solicitar un crédito, ya tenga determinado que solamente es viable si puedo conseguir una gracia en el pago de intereses o una gracia en el pago del principal o ambos. Es importante tener eso en consideración. Debo de revisar también cuál es mi estructura de capital y ver si está preparada para un cambio en mi posición de deuda. Esto me permitirá ver con anticipación si es que yo necesito hacer uso de algún colateral, de algún respaldo. Es decir, sabiendo que el banco no me va a prestar en estas condiciones, me adelanto y entonces empiezo a ver aquellos activos no esenciales que pudieran ser fuente de un respaldo, o bien algún otro activo de alguna subsidiaria del grupo o alguna compañía hermana que pueda yo identificar aquellos activos que puedan ser colaterales para la negociación de este nuevo crédito. También es importante adelantarme para revisar las restricciones que pudiera tener en cuanto a mis políticas o estatutos. Muchas veces mis estatutos dicen que no puedo endeudarme hasta cierto monto de mi capital o bajo ciertas condiciones. O lo mismo mis políticas. Y yo mismo me estaría poniendo un candado en el momento en que estoy empezando a gestionar todo esto sin haber revisado esta parte, que es muy importante, para que no represente un retraso en el momento de la gestión. Es importante también ver hasta dónde, según mis estados financieros, me permiten endeudarme respecto de aquellos acuerdos que ya he podido hacer con bancos o con proveedores. Resulta que hay empresas que tienen líneas de crédito muy importantes por parte de bancos y proveedores, pero que están sujetas a cierta condición de no endeudamiento a partir de cierto punto. Entonces, yo puedo salir a buscar un crédito, pero si el crédito, al recibirlo, me baja mi calificación o incrementa mi riesgo con mi proveedor y él disminuye mi línea de crédito, entonces pues prácticamente podría estar offseteando el beneficio o incluso quedando desfavorable. Es muy importante también revisar quién o cuál será mi mejor fuente de financiamiento. Es muy común en las empresas hablar del banco de cabecera. Es decir, el banco de confianza con el que siempre vamos, con el que tenemos la confianza y conocemos al director y se nos facilitan las cosas. Sin embargo, no debemos de dejar de lado algunas alternativas que existen en el sistema financiero, como pueden ser las arrendadoras, la banca de desarrollo, incluso la misma bolsa a través de una emisión de deuda. Sabemos que todas estas opciones, tanto estas como las que vienen, son de largo plazo y que requieren mucho tiempo y muchos recursos. Sin embargo, si ya nuestro análisis previo nos llevó a determinar que no estamos en condiciones de poder pedir más deuda, es importante que vayamos evaluando estas opciones de capitalización, un fondo de inversión, aceleradoras, nuevos accionistas incluso, si es que este análisis previo nos dice que no estamos en condiciones de pedir más financiamiento. Ahora pasamos al siguiente bloque que habla del capital de trabajo. Y ahí quiero platicar un poco el antecedente que estamos viviendo. Y es que estas medidas de distanciamiento para contener el contagio del COVID-19 están resultando en una disrupción operativa para muchas compañías. Con el personal trabajando a teledistancia, la cadena de suministro está desarticulada. En muchos casos está desarticulada. ¿Y a qué me refiero desarticulada? Es que por un lado vemos inventarios disminuidos por la falta de continuidad en el abastecimiento de materiales y por otro lado, en la misma cadena, en la misma empresa, inventarios excedidos y esto es por la falta de continuidad en la demanda de los clientes. Entonces tenemos una cadena que normalmente funciona estable, hoy está totalmente desarticulada. Y todo esto crea un escenario mucho más complicado del que nosotros habíamos pensado originalmente. Por lo tanto, hay algunas partidas que nos pueden permitir liberar presión sobre el capital de trabajo y estas son, bueno, antes de entrar a ellas, queremos compartir con ustedes algunas consideraciones. Parte ya lo comentaba, el tema de la cadena de suministro y esta interrupción, lo que ha provocado que en muchas partes de la cadena se queden atorados gran cantidad de recursos en aquellos procesos, inventarios de work in progress que empiezan a aumentar y que muchas veces no tenemos la visibilidad porque no son ni un producto terminado ni es una materia prima. Y entonces, en ese sentido, se quedan atorados una gran cantidad de recursos en estos inventarios.
La baja de demanda, por otro lado, genera un incremento en los niveles de producto terminado. Es importante que empecemos a visualizar, sobre todo en aquellos productos que pueden ser perecederos, cuáles pueden ser las condiciones. Las órdenes en espera. Muchas veces nuestros proveedores están esperando que nosotros depositemos para podernos surtir. Y esto va generando retrasos en el suministro de materiales y va retrasando toda la cadena de producción. Es importante, entonces, al estar detenida la cadena productiva, entonces el dinero que el negocio utiliza como capital de trabajo empieza a detenerse. Y todo esto, pues, aunado a los retrasos logísticos por falta de continuidad en operaciones, credit holds de algunas empresas antes de surtir el material, están generando estancamiento y alteraciones en la cadena de suministro. Lo que es importante entonces es estar monitoreando siempre. El monitoreo es muy importante. El monitoreo de nuestra estructura de capital de trabajo y sobre todo el flujo de efectivo. Es importante que en este tiempo estemos mínimo semanal y de ser posible incluso diario estar revisando el flujo de efectivo. Esto nos va a permitir hacer una proyección para ir viendo cuáles son las necesidades de flujo en los siguientes 2 a 3 meses. Ya ver ahorita escenarios de 1 año o año y medio, pues no es realista. Tenemos que estar viendo en periodos cada vez más cortos. Y lo que es importante también es que todo esto nos mete en una cultura de enfoque al flujo de efectivo. Normalmente el enfoque siempre ha sido tradicionalmente hacia el estado de resultados, los márgenes, la ganancia. Pues ahora ese enfoque tiene que empezar a cambiar más hacia flujo de efectivo y esto tiene que fluir a través de toda la organización. Toda la organización tiene que estar empezando a ser parte de esta cultura de generación de flujo de efectivo. Por lo tanto, la disciplina, la visibilidad y el enfoque de flujo de efectivo son muy importantes. Y aquí vamos a hablar de algunas partidas, no son todas, algunas las que consideramos más importantes. En la parte de cuentas por cobrar es muy recomendable, se sugiere que empiece a monitorear las antigüedades de saldos. Estos, aunque parecen algo muy básico, muy lógico, estos son indicadores y alertas que nos empiezan a mostrar cierto deterioro en la capacidad de pago. Cuando un cliente se empieza a atrasar, normalmente lo que pasa es que la antigüedad de saldos empieza a deteriorarse y es ahí donde se tienen que empezar a prender las alarmas. Y eso nos puede llevar entonces a que tengamos que revisar las líneas de crédito de acuerdo a la capacidad. Si yo tengo muestras de que mi cliente se está empezando a deteriorar, es importante que actúe a nivel de la línea de crédito. Muchas veces en muchos sistemas, en muchas compañías y sobre todo para los clientes importantes, pues sabemos que el crédito es ilimitado. O simplemente para cumplir con un requisito en el sistema ponemos el 99.999 y ya con eso van a pasar todas las órdenes. Hoy ya es tiempo de revisar qué está pasando con los atrasos de pago para que entonces empezar a tomar políticas y acciones que me permitan ir adaptando la línea de crédito antes de que esto se convierta en un problema que se nos salió de las manos sin haberlo podido observar con tiempo. Reforzar las medidas de control crediticio viene a lo mismo. Si nuestra política indica que tenemos que empezar ya a poner freno en algunas órdenes y no dejar que esto se exceda, pues es un tiempo ideal para empezar a implementar este tipo de medidas. Tenemos que ser conscientes que en los procesos está el flujo. Si nosotros tenemos un backlog muy grande de facturación que no hemos emitido y nosotros sabemos que para poder cobrar el primer punto es facturar, debemos de evitar a la medida de lo posible esos grandes backlogs de factura pendiente. Facturación pendiente significa retrasos en cobro. Entonces, nosotros mismos estamos difiriendo la recepción de recursos a medida que estamos dando plazo adicional cuando dejamos de facturar. Es muy importante que todas nuestras áreas operativas estén conscientes de esto y estar al día con el tema de facturación. Eliminar partidas en conciliación. Muchas veces resulta que una factura de $1,000,000 está detenida porque falta una nota de crédito de 10,000. Bueno, todo este tipo de acciones, se emite la nota de crédito de 10,000 pesos, me pagan el $1,000,000, va desatorando y esto va generando una cadena de movimiento y de aceleración en el flujo de efectivo. Hay que evaluar soluciones financieras como el factoraje o incluso el reverse factoring, que son opciones ideales también. Tienen costo, llevan un proceso a implementarse, pero son alternativas para poder acelerar el flujo de efectivo.
Por la parte de los inventarios, es importante que en estos momentos adaptemos la capacidad, el nivel de nuestros inventarios a la capacidad de producción y la disponibilidad de materiales en stock. Es decir, tengo que ser muy cuidadoso con lo que tengo para no pedir de más. Y si mi volumen de ventas está bajando, es muy importante que adapte mi nivel de inventarios a esa proyección de producción. Es importante también priorizar entregas. Es decir, tengo que tener visibilizadas aquellas líneas de productos o aquellos servicios o productos que yo puedo estar convirtiendo fácilmente. Aquellos que tienen un menor plazo de crédito, aquellos que me dan liquidez inmediata, debo de estar priorizando ese tipo de órdenes y la entrega para facilitar la reconversión de flujo de efectivo. Identificar y realizar obsoletos a cambio de descuentos. Si, por ejemplo, tenemos una línea de productos que está a punto ya de caducar o está fuera de moda o está fuera de temporada, es mejor tener esa visibilidad y realizarlos a través de ofrecer un descuento a que esto se convierta en un obsoleto. No estamos en condiciones, las empresas no están en condiciones de absorber estas pérdidas en este momento. Es importante tener visibilidad sobre esas líneas de productos que pueden estar bajo esta condición. Negociar acuerdos de material en consignación. Son tiempos en los que podemos estar seguramente todos en sintonía. Así como nosotros necesitamos vender, nuestros proveedores necesitan vender. Entonces es tiempo de llegar a acuerdos en el decir, tú me mandas los materiales, los tengo disponibles, pero no me los cobras y no me los empiezas a cargar y no me los facturas hasta que yo no los consuma. Es un tiempo, son momentos de llegar a ese tipo de acuerdos. Las condiciones están, aprovechemos esto para generar acuerdos de ganar-ganar. Y desde luego es importante reducir el tamaño de esos batch de work in progress. Ya comentábamos, esos son aquellos lotes de producción en donde se pierde la visibilidad porque ni es una materia prima, ni es un producto terminado y muchas veces consume gran cantidad de recursos semiterminados que están ahí parados sin dar movilidad y sin generar flujo. Y por el lado de las cuentas por pagar, ya lo decíamos, es tiempo de colaborar, es tiempo de hablar, es tiempo de comunicarnos y de cooperar. Es mucho mejor sentarnos a hablar con un proveedor en este momento y, si es necesario, negociar un plazo adicional que dejar de pagar. Dejar de pagar debe ser la última alternativa porque lo único que hace es distorsionar la cadena productiva. Negociemos, estamos en posición ideal como nunca antes de sentarnos a generar acuerdos. Por otro lado, también es importante evaluar la conveniencia de eliminar los descuentos por pronto pago versus la disponibilidad de costo, del costo del efectivo. Esto es un poco contradictorio con lo que habíamos dicho del otro lado. Bueno, del lado de cuentas por cobrar es algo que se puede evaluar, pero el lado de cuentas por pagar muchas veces, si le estamos pagando a 15 días de un proveedor a cambio de un descuento y el flujo me está haciendo falta para cosas más prioritarias, pues tal vez no sea momento para estar tomando esos descuentos. Probablemente me convenga más irme al plazo que tengo negociado y no estar castigando flujo de efectivo que me puede estar costando más caro o incluso no tenerlo puede ser incluso muy, muy costoso. Y también es recomendable en este tiempo hacer una clasificación de proveedores. Hay algunos proveedores que tendrán prioridad en cuanto al trámite, en cuanto al pago, en cuanto a las condiciones negociadas, porque son fundamentales. Sin algunos artículos, sin algunas materias primas, me será imposible continuar. Por lo tanto, es importante empezar a trabajar en esa clasificación y qué medidas y qué acciones vamos a empezar a tomar con el pago de proveedores tipo A, B y C. Hasta aquí mi participación y los segundos dos bloques le cedo la palabra a mi colega José Luis, quien continuará con este tema. Yo quedo a la orden y conectado para preguntas que se puedan surgir al final. Muchas gracias, Víctor. Muy buen día tengan todos ustedes. De antemano, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en la siguiente sección, básicamente del anterior, Víctor, por favor. Básicamente lo que vamos a abordar es vigilar los aspectos que van alrededor de la crisis. Y aquí lo que estamos viendo, el tema de riesgo crediticio, lo que recomendamos es verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde los dos extremos
de nuestro negocio. Por un lado, la parte de nuestros clientes, donde muchos de ellos se verán en situaciones críticas de flujo, lo cual a su vez nos van a transmitir a nosotros una situación de riesgo, toda vez que quizás no puedan estar en condiciones de cubrir sus pagos en tiempo y forma, ¿no? Y la otra parte es lo que va a suceder con los proveedores. En el mismo caso, ¿no? Tendremos que tener visibilidad en qué es lo que sucede con nuestros proveedores, sobre todo aquellos que son críticos para nuestra operación, porque de igual forma se pueden ver en situaciones críticas de flujo, lo cual puede llevar a que puedan ser inoperantes y por consiguiente traducirnos a nosotros condiciones de no entrega de insumos en tiempo y forma, ¿no? Ahora, para evaluar esto y tener visibilidad sobre qué es lo que sucede durante una crisis como la que estamos viviendo, quisiera comenzar por mostrar y analizar qué es lo que sucede típicamente en un ciclo económico. En esta gráfica, básicamente lo que vamos a observar es justamente eso, es cómo típicamente se comporta un ciclo económico, ¿no? Y cuál es la importancia de irlo observando, irlo viendo en función a que esto nos va a permitir crear escenarios. Entonces, por un lado, lo que estamos viendo aquí en esta gráfica es que la curva que se va dibujando nos va mostrando que hay un periodo de expansión, típicamente donde hay bonanza, donde finalmente vemos indicadores en verde, y va a llegar a un punto de auge, ¿no? Un punto máximo de crecimiento. Pero siempre, invariablemente, habrá un punto de inflexión donde la situación económica cambie, y pueden ser múltiples factores, ¿no? Puede ser una condición macroeconómica, puede ser una situación de seguridad, puede ser una condición propiamente del mercado, una condición, desgraciadamente, de guerra, mil cuestiones, ¿no? Que pueden detonar estos declives en la economía. Y ahí nos lleva a un momento donde se le puede llamar una recesión. Recesión típicamente se le llama cuando los indicadores económicos, particularmente el PIB, se observa un decremento o números rojos por lo menos en 2 trimestres consecutivos. Aquí nos habla ya de una recesión, es decir, la actividad económica se detiene, ¿no? Y si esto prevalece, nos puede llevar inclusive a lo que podemos llamar una crisis, ¿no? Esto se prolonga y entonces empiezan a encender los focos de alarma, en decir indicadores macroeconómicos, y en caso de la empresa, en términos de recuperación de cartera, etc., empezamos a ver esos focos rojos, ¿no? Si esto todavía más prevalece y llegamos a un punto inclusive de presión, pues todavía más, ¿no? Y después la historia nos ha dicho que hay un periodo de recuperación, ¿no? En algunas ocasiones inclusive es mucho más, a llegar a un nivel mucho más alto a donde originalmente estábamos al inicio de la crisis. Ahora, en estos momentos, entonces, lo que tenemos de estar observando es que en el primer periodo, en la expansión al auge, básicamente estaremos hablando de administrar la abundancia, ¿no? Esa es la clave. En la segunda etapa, donde viene entre la crisis y la depresión, la situación de crisis, básicamente es gestionar la crisis, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Los pasados 3 meses fue lo que estuvimos operando. Y posteriormente, cuando se empiezan a dar los indicadores ya en amarillos y verdes, podemos estar hablando de gestionar la recuperación. Aquí, esto, justamente, lo que queremos mostrar es básicamente cuál es la transición que pasamos de gestionar la crisis a gestionar la recuperación, donde debemos y tenemos elementos para poder crear estos escenarios, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Ahora, estos escenarios tienen diferentes dibujos, diferentes formas en que los vamos a ir observando. En la siguiente gráfica vamos a poder ver algunos ejemplos de esto, ¿no? En la primera vemos el ejemplo que comúnmente le denominamos radical inverso. Y aquí lo que se caracteriza esta gráfica es que observamos un declive muy importante de manera abrupta, y después hay un repunte. Ese repunte se da quizás no al mismo nivel, un poquito por debajo, es parcial, y después lo acompaña un periodo de estabilización o de crecimiento muy paulatino, pero muy, muy lento, ¿no? Esto lo que han marcado los expertos económicos, marcan que es posiblemente la forma en que se va a recuperar la economía de los Estados Unidos. No quiere decir que así vaya a ser, ¿no? Pero es lo que se prevé por este momento. Después, otro escenario que nos podemos llegar a encontrar es el llamado swoosh, que el dibujo es muy similar a la marca hasta de la palomita, ¿no? De artículos deportivos, que básicamente lo que nos marca es un declive muy importante, muy rápido, y a la vez un repunte, después un punto de inflexión de recuperación, igualmente en un periodo de tiempo muy corto, pero el periodo de recuperación se prolonga y es muy, muy pausado. Hay otros como la U, el esquema de W, por ejemplo, que inclusive nos habla de ciertos repuntes y rebotes, ¿no? O la V, donde es un repunte muy rápido, un declive abrupto y después un
crecimiento muy rápido. Entonces, aquí la importancia es que tengamos presente estas formas en las que se puede dar la recuperación post-crisis, porque esto nos va a llevar a poder ver cómo se va a comportar nuestros ingresos, ¿no?, en la actividad económica. Y esto, importante, no en todos los casos se da de la misma forma. A nivel macro, a nivel país, puede ser que se observe un escenario, pero no necesariamente ese mismo escenario se vaya a ver en las diferentes sectores. Entonces, tendríamos que identificar aquí en qué sector pertenecemos, cuál es el tipo de curva de recuperación que podemos estar observando en nuestro sector, y luego más allá es bajo las condiciones de nuestro propio negocio, cuál va a ser esa curva que vamos a dibujar, ¿no? O cuál es una combinación de esas curvas de recuperación. Ok. Entonces, dicho lo cual, pasaríamos a platicar el tema de manejo preventivo del riesgo crediticio de terceros. Aquí, las condiciones generales y circunstancias que nos podemos encontrar en la crisis que quisimos mencionar algunas, no son todas, no quiere decir que sean todas, simplemente lo utilizamos para ejemplificar algunas de las condiciones. Es el riesgo de quiebra, ¿no? Desgraciadamente, muchas empresas, por la situación económica que estamos viviendo, es muy probable que pasen por esto, ¿no? Una situación de quiebra. Y aquí la situación es que necesitamos, eso nos puede dar, digamos, un golpe por dos lados. Por un lado, por parte de nuestros clientes, el hecho de que necesariamente si tenemos un cliente donde tenemos una dependencia económica importante, pues tenemos que estarlo observando, ¿no? Puede tener un impacto significativo en nuestras finanzas y estresar nuestros flujos de efectivo. Pero por otro lado también se puede dar con nuestros proveedores. Entonces tenemos que estar, decíamos, evaluando las dos partes del ciclo, ¿no? De nuestro negocio. Los proveedores, sobre todo aquellos que son críticos, imaginemos que algunos de nuestros proveedores críticos, si no tenemos esa comunicación cercana con ellos y se da una condición de quiebra y nos ponen a nosotros en esa condición, ¿no? De incertidumbre, evidentemente, y de no abastecimiento, que puede llegar a detener incluso nuestra propia operación. Estas situaciones alrededor de la crisis lleva a inestabilidad financiera, y aquí típicamente se ven cuestiones de volatilidad en precios, por ejemplo, variaciones en tipo de cambio y demás, que estos por sí solas nos llevan a ciertas implicaciones financieras. Como puede ser el siguiente punto, que son los flujos de efectivo irregulares, ¿no? El hecho de que exista una inestabilidad financiera y que haya esta crisis puede llevar inclusive a que haya una discontinuidad en los flujos. La demanda inclusive no necesariamente debe ser igual. Al existir poca disponibilidad de efectivo, a haber muchos despidos masivos y tal, quizás el apetito de compra disminuya y nos pueda llegar a impactar, ¿no? Entonces tenemos que estar visualizando esta serie de factores. Ahora, es importante también que lo veamos desde otro punto de vista, porque no solamente desde el punto de vista negativo, sino también desde el punto de vista positivo. Particularmente el último punto de reducción de la demanda, no necesariamente se puede dar una reducción de la demanda. Lo estamos observando justamente en esta crisis, ¿no? Que las crisis tienen una doble cara de la moneda. Por un lado, habrá empresas donde les vaya muy mal, pero habrá otras en donde es la época de bonanza. La crisis será un detonador donde las oportunidades de negocio se abran y son empresas que pueden estar aprovechando, ¿no? Entonces, tenemos que estar viendo los dos puntos de vista. Ahora, ¿qué acciones tomar? Algunas de las que podríamos estar visualizando es el modelo de análisis. Aquí lo que nos referimos es a que las proyecciones sobre los análisis tradicionales ya no van a ser iguales, ¿no? Aquí tenemos que tener la creación más bien de ciertos escenarios ajustados, más realistas, y sobre horizontes de tiempo más cortos. Y meter algunas variables que la naturaleza normal o las realidades que estamos viviendo nos van a llevar, ¿no? Como, ¿qué pasa si este proveedor no me surte? ¿Qué pasa si este cliente que es importante no me paga? Entonces, ahí son diferentes escenarios que debemos estar visualizando, ¿no? Luego, pasaríamos al tema del enfoque a riesgos. Invariablemente, indiscutiblemente, es un tema muy relevante en estas condiciones, en donde debe ser, es una parte de la agenda del Consejo de Administración, inclusive debe ser una cultura que debe estar permeada a través del equipo gerencial y directivo, ¿no? Los periodos de toma de decisiones son muy cortos en una época de crisis, entonces necesitamos tener previamente identificados cuáles son esos riesgos, cuantificarlos en la medida de lo posible y tener preparadas ciertas respuestas a esos riesgos, ¿no? Entonces es importante que toda la organización viva esto y que cualquier decisión vaya a la luz de estar evaluando qué riesgo es el que me puede implicar tomar o no tomar esta decisión en tiempo.
Y el otro punto es el tema de flexibilidad y temas de innovación. Aquí es igual, ¿qué tan rápido podemos tomar estas decisiones? Y aquí inclusive podemos llegar a reflexiones tan drásticas como si es momento o no de quemar las naves, ¿no? Como típicamente se dice. Oye, quizás esta unidad de negocios donde la hemos estado aguantando ahí, manteniendo, fondeando y tal, y no es redituable, pues quizás es el momento de disponer de esto, ¿no? Quizás es el momento en que tengamos que disponer de esa unidad de negocios. Pasando a la siguiente lámina. Gracias, Víctor. Estamos hablando de temas de evaluación crediticia para la toma de decisiones. Y aquí las recomendaciones es implementar un comité de crédito. Si no lo tenemos, la recomendación es inmediatamente constituirlo, ¿no? Si no lo tenemos, la recomendación es constituirlo, pero un comité donde no solamente, como típicamente se constituye, donde participa el CFO y quizás el responsable de crédito, aquí sea un comité ampliado, donde participen inclusive otros miembros del C-Suite, particularmente la gente responsables del área comercial, donde, por ejemplo, si tenemos que tomar decisiones sobre un cliente en particular y donde le aplicamos, por ejemplo, la política a rajatabla de crédito, podemos dejarlo fuera, ¿no? Si no tenemos a este representante del área comercial, podemos dejarlos por fuera. Y quizás este responsable del área comercial nos diga, oye, aguas, ¿no? Porque de esta recomendación de decir, oye, este cliente puede ser importante, tiene potencial y no lo dejamos fuera. Entonces es importante que vayamos hablando de eso. Comité de riesgos es otra de las recomendaciones, implementarlo, decíamos yo, el tema de riesgos es algo muy, muy crítico en esta época de crisis. Y aquí justamente lo que tendríamos que ver es esto, ¿no? Primero, implementarlo, ampliar sus facultades, la cobertura de análisis que puedan tener. Y aquí no solamente tenemos que tenerlos internamente, podemos de hecho subcontratar a expertos independientes que nos ayuden a conformar un comité de riesgos y nos ayuden a gestionar esto, ¿no? Y aquí lo primero es actualizar las matrices de riesgos. Las matrices de riesgos no es la misma la que tuvimos hace un año, inclusive la que tuvimos hace 3 meses, antes de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces aquí el primer punto es actualizar. Y retarla, ¿no? Retar todas las condiciones que podemos llegar a encontrar. Y la tercera recomendación es la evaluación de proveedores. Ya lo hemos estado comentando en secciones anteriores, que es importante el hacer un screen de proveedores y tener esa posibilidad de hacer un cambio de proveedor rápidamente, ¿no? Si alguno no está en condiciones de abastecernos, tener ya 2 o 3 proveedores de backup para poder suplirlos. Adelante, Víctor. Los estados financieros como fuente de liquidez. ¿De regreso? No, está bien. Ok. Aquí vamos a ver. Estamos hablando de que el enfoque tradicional es que los estados financieros normalmente los utilizamos simplemente para cubrir ciertos requisitos administrativos y bancarios, ¿no? Que el área contable típicamente es un área de registro y básicamente lo que nos va generando es información histórica, ¿no? Aquí el primer cambio que tenemos que hacer y fichar al área contable es que tenga que tener un enfoque más estratégico. Es decir, no solamente de registro, sino sean proactivos en generar ciertas recomendaciones. El pago de impuestos también, ¿no? El pago de impuestos típicamente es lo que buscamos es priorizar el tema de pago en tiempo y forma, sin generar recargos. Pero aquí el tema es, si el flujo está restrictivo o restringido, lo que tenemos que ver es cómo optimizarlo, ¿no? Y entonces en eso también el tema de los impuestos juega un papel muy importante. Aquí el tema de las estrategias fiscales es algo que debemos estar evaluando. Y el enfoque de P&L versus balance, dar mucho más peso al flujo. En esta época de crisis, el cash is the king, es el rey, es el driver que nos puede estar guiando la forma de salir de estas situaciones, y cambiar el enfoque tradicional, que es más enfoque a resultados de margen, ¿no? ¿Qué acciones tomar? Decíamos, el tema del flujo es nuestro aliado, ¿no? Entonces, cuidarlo en todos los sentidos, permear esta cultura de salvaguardar el flujo, estirarlo, tomar decisiones en que nos ayude a librar la estrés al flujo efectivo, estresar los KPIs, poner los diferentes escenarios ligados con el flujo efectivo, tema de recuperación de cartera, el tema de quizás ampliar los periodos de pago, negociaciones de términos de deuda, etc., ¿no? Y finalmente, visualizar los estados financieros como fuente de efectivo. Decía
Víctor hace un momento, ¿no? Identificar aquellas partidas que podíamos poder disponer de ellas, ¿no? Entonces, ser más analíticos en esta parte y ser proactivos en definir ciertas estrategias. Finalmente, ¿qué recomendaciones adicionales podríamos dar? Sería, por ejemplo, invertir en el enfoque de los análisis de los estados financieros, ¿no? Ya lo decíamos ahorita, el identificar stocks, por ejemplo, que podemos disponer de ellos, stocks de materiales obsoletos, que nos pueden dar acceso a nuevo flujo. Identificar esos activos improductivos y no esenciales, que podemos otorgarlos quizás en garantía, o quizás inclusive podemos disponer de ellos, o ponerlos sobre la mesa, quizás establecer una joint venture con alguna otra empresa, etc., etc., ¿no? Aquí, invariablemente, estas situaciones de riesgo nos lleva a quizás detonadores de impairment que pudiera inclusive pegarnos más o contaminar nuestra información financiera, ¿no? Entonces, tomar decisiones prontas y previas en decidir si tenemos que o no disponer de estos activos, en qué podemos hacer para hacerlos líquidos o allegarnos de recursos. Depurar los estados de cuentas por cobrar y el producto terminado, evidentemente, hacer batch más rápidos, ¿no? Rutinas de cobro y pago. Aquí lo que decimos es, oye, vigilar que se cumplen estrictamente los plazos negociados, ¿no? Si ya establecimos con nuestros proveedores el pagarles a 90 días o 60 días, pues pagarles finalmente en ese plazo, ¿no? Quizás anteriormente, en época de bonanza, les pagábamos quizás a los 30 días, 45 días, y estamos dejando ahí sobre la mesa 15 días o 20 días ya negociados, ¿no? Entonces, aquí sería una cuestión de vigilar eso. La otra parte con los clientes, ¿no? Si el plazo para exigirle el pago es 30 días, pues ser muy cuidadosos en que así suceda, ¿no? Quizás por cuestiones o ineficiencias internas, tengamos postergación en emisión de las facturas, etc., y entonces le regalamos tiempos valiosos que a la postre ponen un estrés adicional a nuestros flujos de efectivo. Y finalmente, el tema de planeación fiscal, ya lo decíamos, ¿no? Aquí hay diferentes cuestiones que tenemos que estar evaluando, como pueden ser nuevas disposiciones. Aquí ponemos el ejemplo particularmente del tema de deducción de intereses, del famoso 30%, el tope. Pero hay diferentes cuestiones que tenemos que estar evaluando y no necesariamente tenemos que ser los expertos fiscales. Aquí yo creo que el punto es tomar decisiones pronto, en acercarnos con especialistas, expertos que nos puedan ayudar finalmente a tomar estas decisiones más inteligentes, ¿no? Hasta aquí nuestra participación. Las recomendaciones, indudablemente estamos a su disposición en la siguiente sección para ampliar cualquier tema que sea de su interés o resolver alguna duda que pudiera haber surgido. Gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Víctor Hugo, y muchas gracias, José Luis, por esta participación tan relevante sobre estos temas de financiamiento en la era del COVID. Voy a continuar con preguntas y respuestas, y en este punto quiero invitar a nuestros espectadores y participantes a que nos hagan sus preguntas en el chat de preguntas, y nuestros panelistas estarán respondiendo efectivamente sus preguntas. Y voy a iniciar con unas que fueron llegando durante la presentación. La número 1, ustedes deciden quién la contesta, es ¿cómo efectivamente puedo identificar la mejor fuente de financiamiento? José Luis. Bueno, aquí básicamente, gracias, Víctor. Yo creo que lo que tenemos que estar evaluando es el monto, en principio, cuál es el monto que realmente requerimos, cuáles son las condiciones que tenemos actualmente en nuestra empresa que nos puedan permitir poder acceder a diferentes alternativas, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de capital privado, podemos hablar en tema de bancario, pero todo va a depender inclusive en dónde se va a aplicar este efectivo, ¿no? Estos financiamientos. Entonces, quizás un driver sería eso, las condiciones internas para acceder a los créditos, y luego dos, el fin último al que vamos a destinar los recursos. Adelante, Carlos. Ok, muchas gracias, José Luis. En alguna de las recomendaciones hablaron del comité de crédito. Quisiera pedirles si pudieran explicar un poco más en qué consiste y cuáles son sus funciones. Sí, claro. Bueno, normalmente estamos acostumbrados a ver un comité de crédito solamente en instituciones financieras. Casi en las negocios comerciales o empresas que se dedican a la actividad comercial no es muy común verlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que uno de los principales activos en muchas empresas es nuestra cartera de cuentas por cobrar. Entonces, si tenemos una gran cantidad de recursos ahí, ¿por qué no habríamos de invertir
en profesionalizar el proceso a través del cual otorgamos crédito. Entonces, es muy recomendable, como decíamos aquí, es instituirlo. Si no lo tienen instituido, es el momento de instituirlo, pero con un enfoque ampliado. Es muy importante que, que el enfoque del comité de crédito no solamente sea financiero. Es importante que se siente también la dirección general, el CEO, el CFO y la parte operativa, comercial al menos, y una parte operativa, y ahorita explico por qué. Dado que en esa mesa no solamente los criterios tienen que tomarse desde el punto de vista financiero y estricto a lo que diga la política, es importante también incorporar elementos de estrategia comercial y de estrategia de negocio. Si nosotros tomamos una medida, como decía José Luis, a rajatabla por lo que dice la política, podemos estar dejando fuera algún elemento estratégico o comercial que a futuro pudiera incluso valer más que per se la línea de crédito o el monto de la cuenta por pagar. Entonces, es un momento de tener un buen balance, de tener de tener un enfoque ampliado, más estratégico, pero a la vez de toma de acciones de prevención de riesgo crediticio en este caso. Espero haber respondido la respuesta, respondido la pregunta. La pregunta. Gracias, Víctor. Tengo más preguntas. ¿Pueden explicar más sobre cómo un escenario de sensibilidad me permitiría planear mejor mis necesidades de flujo? ¿Me permites, Víctor? Sí, adelante. Okay. Bueno, aquí básicamente yo creo que esos escenarios son básicamente lo que nos referimos es necesitamos empezar a jugar con las variables. Y las variables pueden ser los tipos de cambio, pueden ser variables como el periodo de recuperación de la cartera, el propio forecast de ventas. Entonces aquí básicamente de lo que se trata es modelar nuestra información financiera, los escenarios vinculados con estos drivers, ¿no? Con estas variables. Y entonces moviendo X o Y variable, ver cómo se comporta nuestra posición financiera en el futuro, particularmente el flujo efectivo. Entonces, eso vuelve muy importante en esta época, el poder jugar con estas variables, tener preparado previamente y ya tenerlo como una práctica normal, el tener dentro de nuestro equipo financiero estos elementos de modelaje para que en el momento que se presente y demás poder hacer uso de ellos, ¿no? Y para tomar decisiones. Adelante, Carla. Ok, gracias, José Luis. Tengo más preguntas. En la primera parte se mencionó algo relacionado con una estrategia de reverse factoring. ¿Podrían platicar más específicamente a qué se refiere? Sí, ¿la tomo, José Luis? Sí, por favor, Víctor. Bueno, esta es una herramienta bastante flexible. Es que normalmente la vemos siempre desde el lado de cuando yo hago el factoraje de mis cuentas por cobrar. Y a mí me ha tocado implementarla varias veces en algunas empresas desde el enfoque de aquellas que ya sea que tengan restricciones por hacer factoraje, no se lo permiten sus políticas, o incluso el registro contable que se tiene que hacer cuando se reconoce un factoraje, pues no es el más conveniente para sus variables financieras. Entonces, sin embargo, en este momento muchas empresas pueden estar enfrentando la presión de ciertos clientes para ampliar los créditos. Lo veíamos hace rato. Hay cada vez más demanda para ampliar los créditos. Entonces, ¿cómo le hago para darle más crédito a mi cliente, sobre todo cuando son clientes importantes, y mantener mi flujo? Pues esta es una alternativa que me permite que a través de negociaciones con los bancos, que extienden líneas de factoraje a mis clientes, sobre todo a los más importantes, a los más representativos, que tienen una buena calidad crediticia, les otorgan líneas de crédito de factoraje. De tal manera que mi cliente puede pagar a 60, 90 días. Sin embargo, yo esa cuenta por cobrar la puedo descontar antes. Y lo que hace es que el cliente es el que le paga al banco al plazo que se haya definido, 60, 90 días. Yo a lo mejor cobro a 15 días. Y muchas veces esto viene acompañado de un descuento por pronto pago. Yo le doy a mi cliente un descuento por pronto pago y él con ese descuento por pronto pago, podemos decirlo como que literalmente compra plazo. Con el descuento, voy a llevar el descuento de haberme, porque dado que yo cobré aquí un periodo corto, a 15 días, ese descuento que yo le estoy otorgando, ya que yo el flujo lo recibí anticipadamente, lo utiliza ese descuento para negociar al punto máximo de plazo que le alcance a comprar, vamos a llamar así, ese descuento con el banco. Es, digamos, una de las alternativas
hablando de flexibilidad, de creatividad en estos tiempos que podemos implementar para enfrentar aquellos retos en donde algunos clientes nos están pidiendo extensión de plazo y nosotros lo que estamos queriendo es al contrario, querer que nos paguen antes. Es difícil explicar todo este concepto en unos segundos, en unos minutos, pero estamos a sus órdenes para poder, después de manera ampliada, ya vendrán nuestros datos al final, poder entrar un poco más a detalle. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, tenemos una última pregunta. Bueno, tenemos más, pero a ver. ¿Qué estrategias recomiendan para conseguir los mejores intereses al momento de buscar capital? Perdón, es mi culpa. Ya la había leído esta, ¿verdad? Sí, bueno, es muy similar a una anterior. Muy similar, sí. Ok. Entonces tengo una adicional. La cadena de suministro es algo que nos preocupa demasiado en este momento. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para asegurar la maximización de esta área en la situación actual en la que nos encontramos? Discúlpenme. Gracias. ¿La tomas, Víctor? ¿La quieres? Sí, Sí. Bueno, mira, en este momento es importante empezar a tener una visibilidad completa de toda la cadena, no solamente desde el punto de vista interno, es decir, lo que para mí representan el nivel de inventarios. Ya decíamos de esta desarticulación que existe en la cadena de suministro, pero también desde el punto de vista externo. O sea, tengo que estar consciente si estoy dependiendo demasiado de un proveedor, si tengo pocas alternativas que me dejan, que no me permiten tener flexibilidad. Entonces, el enfoque externo y el enfoque interno, es decir, ver dónde se está acumulando, porque claro, esta plática está enfocada a la generación de flujo de efectivo. Entonces, nuestro enfoque es ver aquellos cuellos de botella en donde está atorando una gran cantidad de recursos. Hablábamos de estos work in progress que de repente les perdemos la visibilidad porque ni son una cosa ni son otra, pero están dentro de la cadena consumiendo recursos. Es muy importante tener esa visibilidad interna de en dónde estamos teniendo esos cuellos de botella. Y del lado externo, tener la posibilidad, sabemos que no es fácil, sabemos que tal vez no sea el momento, pero más adecuado, pero es tiempo de empezar a tomar acciones de mucho más flexibilidad y creatividad para ver si nuestra dependencia de algunos proveedores es tal forma que nos está restringiendo la flexibilidad. Entonces es tiempo tal vez de empezar a tomar medidas para sustitución, para complementar, para atraer otras alternativas en otros mercados, en otros estados, de otro tipo de proveedores, para complementar nuestra canasta de posibilidades y poder planear mejor. Ok, muchas gracias, Víctor. Y bueno, hasta aquí las preguntas que teníamos de nuestros participantes. Quiero agradecerles a cada uno de los participantes que se conectaron el día de hoy con nosotros en este webinar de DoD Consulting Group. Y por favor, quiero invitarlos al siguiente webinar, si me ayudas con la siguiente lámina, Víctor. En los próximos webinars que tendremos, estaremos hablando sobre la importancia de contar con un modelo de administración de riesgos para responder condiciones de incertidumbre. Estén atentos en nuestras redes sociales, estaremos informando sobre la fecha de este próximo webinar. También quiero comentarles y hacerles de su conocimiento que DoD Consulting Group es una firma que cuenta con el registro ante el Comité Certificador Prime, que es órgano colegiado integrado por Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, Nacional Financiera, NAFIN, Bolsa Institucional de Valores, Viva, Bolsa Mexicana de Valores, BMV, y Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Esto como parte del programa de institucionalización y gobierno corporativo para emitir en bolsa, en el mercado de valores y de la certificación Prime. Y esto es algo muy importante con lo que contamos en DoD Consulting Group. También quiero comentarles que DoD Consulting Group tiene un programa de certificación de liderazgo para en esta nueva normalidad. Es un programa de 5 módulos donde intervienen más de 5 o 6 coaches hablando sobre el modelo integral de la certificación del programa de liderazgo. Son 127 horas, es un modelo virtual en donde se desarrolla y se busca desarrollar a los líderes de esta nueva normalidad. Por favor, pidan información de este nuevo programa con Yakira Flores
Aquí en la pantalla están apareciendo sus teléfonos y sus datos de contacto para que la contacten. Es un programa completamente elaborado por The Audi Consulting Group, diferente en el mercado y enfocado a la nueva normalidad. Y quiero a nuestros participantes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo en YouTube, donde estamos grabando y subiendo todos estos webinars y este conocimiento que se está generando a través de estas interacciones virtuales. Aquí, Víctor, Vela, muchas gracias por tu participación en este webinar. José Luis Lugo, muchas gracias por estar con nosotros y a nuestros participantes. Gracias. Los vemos pronto en el siguiente webinar. Hasta luego.